Hola culeros, soy su amigo Loco Zenation, ¿cómo están? Espero que bien, aunque realmente no me importa lol, hoy vengo con otro vídeo más, esta vez con un análisis sobre la carrera de Daniel Bryan dentro de la WWE, ya que realmente se me hace bueno hablar sobre el historial que ha tenido Bryan en sus 4 años como luchador de la WWE, más que actualmente Daniel Bryan es una de las caras principales de la WWE, y siendo un bulto sobrevalorado como héroe para muchos fanboys. Antes de que empiece a analizar todo el historial de Bryan, voy a aclarar que solamente analizaré la trayectoria que ha tenido Bryan con la WWE, porque en sí de otras empresas no sé mucho de él, aunque igual mencionaré algunas cosas que son de importancia, así que para evitar comentarios negativos y cosas así por el estilo, así que sin más que decir, espero disfruten el vídeo. Daniel Bryan, que actualmente muchos lo conocen por ser el campeón de WWE Mundial Pesado, con sus barbas y cabello largo, bueno, antes de llegar a todo eso, tuvo que recorrer mucho camino. Bryan Danielson, siendo su nombre real, debutaría en la lucha libre en 1999, en Backyard Championship Wrestling, BCW, en donde consiguió rápidamente el campeonato mundial pesado, donde Danielson decidió continuar con carrera de luchador, intentó irse a la academia de Dean Malenko, pero debido a que esa academia tuvo que cerrar, forzosamente tuvo que entrenar en la Texas Wrestling Academy, de Shawn Michaels. Ahí es donde supuestamente muchos dicen que su entrenador fue el mismo Shawn Michaels, pero realmente no. Danielson tuvo entrenadores independientes en esa academia, lo cual mucha gente se confunde, no porque haya entrenado en la academia de Shawn Michaels, lo haya entrenado el mismo Shawn Michaels. Aclarando ese punto, de ahí Danielson logró ser contratado por la World Wrestling Federation, lo que hoy en día es WWE, donde se trasladó Men's Championship Wrestling, MCW, lo que era un desarrollo de WWF, parecido a la Florida Championship Wrestling, donde en el 2001, la WWF se desvinculó de la MCW, provocando que Danielson fuera despedido, pero poco tiempo apareció en uno de los programas secundarios de la WWF, debutando contra John Cena, pero fue utilizado como jobber, lo que era su debut entre comillas, más bien fue un chiste para un spot. De ahí Danielson luchó en la pequeña empresa de Frontier Martial Arts Wrestling, conocida como FMW, donde no obtuvo ningún logro, aparte que no estuvo tanto tiempo. Danielson regresa a Japón, donde debutaría para la empresa de New Japan Pro Wrestling, donde tuvo luchas importantes, compitiendo en la Best of the Super Juniors 9, pero no logró ganar. De ahí muchos conocerían a Danielson como el Dragón Americano, siendo uno de sus apodos más conocidos como luchador. Bryan Danielson destaca por su trabajo en muchas empresas independientes, tales como Ring of Honor, conocida como RAW, Full Impact Pro, conocida como FIP, National Wrestling Alliance, conocida como NWA, o Pro Wrestling Guerrilla, conocida como PWG, entre muchas otras más empresas, donde consiguió varios campeonatos mundiales. De cada empresa que estuvo, tanto en campeonatos en parejas, llevando un buen historial. La carrera de Danielson en la empresa PWG duró 6 años, en donde a principios de septiembre del 2009 había conquistado el título mundial de la PWG, pero lo dejó vacante por haber firmado con WWE. Hasta la misma empresa de Ring of Honor anunció que Danielson había firmado con WWE. Danielson debutaría en la Florida Championship Wrestling, conocida como FCW, con su nombre real, Bryan Danielson, en donde se desarrolló más, antes de llegar a las ligas mayores de WWE. En el 4 de enero del 2010, apareció por primera vez en el show de Raw, en un dark match contra Chavo Guerrero, en el cual salió victorioso. Aún así Bryan no lograba estar en WWE, hasta que el 23 de febrero del 2010, aparecería en la primera temporada de NXT, el show nuevo de WWE para los novatos, apareciendo con el nombre de Daniel Bryan. Como muchos sabrán, en ese entonces NXT se trataba de tener a 8 novatos, donde había competencia de lucha como retos, donde habían 8 pros, los cuales eran luchadores de la WWE, para ayudar a sus novatos. En este caso para Daniel Bryan, su maestro, o pro fue The Miz. La primera lucha de Daniel Bryan en NXT, fue bastante buena, ya que luchó contra en ese entonces el
campeón mundial pesado, Chris Jericho, pero obviamente terminó perdiendo contra él, pero durante la temporada, se creó un storyline con su maestro The Miz, ya que Daniel Bryan siempre perdía en sus luchas, lo cual siempre tenía problemas con su maestro The Miz, donde aborrecía a Daniel Bryan como el peor novato de todo NXT, porque nunca ganaba, acumulando un récord de 10 derrotas, hasta que en una aparición en Raw, logra ganarle a Santino, terminando con esa racha, pero Daniel Bryan terminó siendo eliminado de NXT, donde supuestamente ya no lo volveríamos a ver en WWE, supuestamente eso se trataba si eran eliminados de NXT, ya que Bryan tuvo un pequeño feudo con Michael Cole, porque anteriormente había hecho un comentario de mal gusto para Michael Cole, y Bryan acusaba a Michael Cole, por lo mismo, que Michael Cole hizo una campaña en contra de Bryan para que fuera eliminado de NXT, de ahí el feudo terminaría en un combate contra The Miz, en el Raw de 31 de mayo, en el cual terminó victorioso Daniel Bryan. La siguiente semana en Raw, Bryan saldría con los demás novatos de NXT, en el épico ataque a John Cena, igual a CM Punk, y destrozando todo el ring y personal como camarógrafos. Muchos recordarán ese debut de los Nexus, pero la siguiente semana, la WWE anunció el despido de Daniel Bryan, ya que durante el spot del ataque de los novatos, Bryan escupió a John Cena, y ahorcó al anunciador con su misma corbata, lo cual eso no debía hacer Daniel Bryan, y por eso fue despedido por salirse del papel. El despido de Bryan fue bien utilizado para un storyline, donde los Nexus declaraban haber expulsado del equipo a Bryan, por haberse arrepentido de sus actos de lo que habían hecho, aparte de que lo llamaban el eslabón más débil de todo el grupo. Lo que fue de junio a agosto del 2010, Bryan regresó a la empresa de PWG, para salir en un evento, así como en circuito independiente, pero solo eran apariciones, ya que de nuevo regresaría a la WWE, en el evento de SummerSlam. A muchos les sorprendió su aparición, ya que era el miembro faltante del equipo de la WWE, en ese entonces que batallaría contra los Nexus, y fue formado bien ese storyline, ya que recordaban a Bryan como un ex miembro de los Nexus, y fue buena su participación en el combate, eliminando a Darren Young y Heath Slater, aparte que fue uno de los últimos en el combate, quedando con John Cena, pero fue eliminado por Wade Barrett, por la intervención de The Miz, para Daniel Bryan en su debut, en un evento de pay-per-view, fue bastante bueno para él, donde empezaría rápidamente un push para Bryan, empezando un feudo con el Miz, el quien era en ese entonces campeón de los Estados Unidos, que a mi gusto fue una buena rivalidad, ya que el storyline que habían tenido en NXT, hacía interesante el feudo, donde su lucha se llevaría en el evento de Night of Champions, por el campeonato de los Estados Unidos. Finalmente Bryan ganaría de nuevo ante el Miz, y así ganando su primer campeonato, dentro de la WWE. Ese push tan rápido para Bryan no fue tan mal, ya que como campeón fue bueno realmente. Su primera defensa en Hell in a Cell, fue otro combate que me gustó de él, ya que las reglas eran, que era válida la rendición en cualquier parte. La especialidad de Bryan en el QAS de rendición, luchó contra Morrison y el Miz, donde fue una buena defensa para Bryan. De ahí saldría en el siguiente evento, Brad Hinrich, representando a la marca de Raw, contra Dolph Ziggler, el quien era el campeón intercontinental representando a SmackDown. Otro combate bueno de parte de Bryan, igual saliendo con la victoria. Después defendería el campeonato, contra Ted DiBiase en Survivor Series, el cual terminó ganando. A finales del año empezó un storyline con las gemelas Bella, ya que las Bella estaban enamoradas de Bryan, pero al final se enteraron que Gail Kim era la novia de Daniel Bryan, donde empezó un feudo entre esas divas, y Bryan terminó por dejar ese storyline de romance. En el 2011 empezaría bien, participando en el Royal Rumble de 40 hombres, pero el cual obviamente no ganaría. Ya tenía un largo reinado Bryan, lo cual estaba bajando su popularidad, hasta que le hicieron una rivalidad con Sheamus, donde justamente fue Sheamus el quien logró quitarle el campeonato a Daniel Bryan. Así el feudo se alargó a WrestleMania 27, donde Bryan cobraría su revancha, y el cual sería el debut para Daniel Bryan en un WrestleMania, pero tristemente esa lucha terminó siendo un dark match para Cubs. Ese combate sí era esperado, aunque esa lucha terminó sin resultado, por excederse el límite del tiempo, y rápido se hizo una batalla real en el mismo dark match, la cual Bryan participaba pero no logró ganar. En la siguiente noche en Raw, tendría de nuevo su revancha contra Sheamus, pero terminó perdiendo en buena manera.
En la noche del draft, el cual sería el último draft de la WWE LOL, Daniel Bryan fue trasladado a SmackDown, donde empezaría de nuevo desde abajo en la marca azul, teniendo feudos con Cody Rhodes, Sin Cara, entre otros más luchadores. Daniel Bryan participaría en el Money in the Bank Ladder Match, por el maletín de SmackDown, donde sorpresivamente logró ganar, al final tirando a Wade Barrett con una patada de lo más alto de la escalera. El push para Bryan ya era muy bueno, ya que sabiendo que era dueño del maletín, sería un futuro campeón mundial pesado, donde supuestamente él confirmaría su canjeo del maletín, en WrestleMania 28, pero para ese tiempo todavía faltaba mucho, así que tendría una rivalidad con Wade Barrett, donde su lucha terminaba en el evento de SummerSlam, pero salió derrotado. De ahí empezaría un poco de baje para Bryan, ya no apareciendo en los eventos, y derrotas en varias luchas. A principios de noviembre empezaría un storyline con AJ Lee, donde ella era una fanática y enamorada de Bryan. De ahí empezarían de novios, donde AJ Lee tendría mucho que ver con Bryan, eso lo veremos un poco más adelante. Bueno, Bryan haría su canjeo del maletín en un SmackDown, derrotando a Mark Henry siendo al fin campeón mundial, pero salió en ese entonces el gerente de SmackDown, Ted Dillon, a no hacerle válido ese canjeo, ya que Henry no estaba en condiciones de luchar, algo que para muchos no les gustó, ya que de eso se trata el maletín. Pero bueno, en esa misma noche luchó contra Randy Orton, Cody Rhodes y Wade Barrett, donde el ganador sería el retador número 1 al título mundial, donde Bryan logró salir con tremenda victoria, y ganarse esa oportunidad, en un especial de SmackDown, luchando en una jaula de acero. La primera lucha para Bryan en jaula dentro de WWE, Bryan terminó perdiendo, pero aún tenía su maletín, lo cual no le afectaba mucho, porque en el evento de TLC, hizo su canjeo del maletín, ante el Big Show, cuando apenas había ganado el título al vencer a Mark Henry. Y ahí empezaría un gran push para Bryan como campeón mundial pesado, teniendo mucho apoyo del público, y empezando con el movimiento del Yes. A principios del 2012, era prometedor para Bryan ese año, empezando como campeón mundial, y tuvo un feudo con el Big Show, donde varias veces defendió el título ante el Big Show, como con Henry, pero la mayoría de veces terminaban sin resultado. Bryan ya se había vuelto heel en ese tiempo, aún así los fanáticos rudos estaban con Bryan. En el evento del Royal Rumble, defendió su título en una jaula de acero, contra el Big Show y Mark Henry, en la cual salió ganador, de una manera muy buena, pero continuaría la rivalidad contra el Big Show, donde Bryan tenía que defender su campeonato, en la cámara de eliminación, en la cual otra exitosa defensa de Bryan, ganando su primera lucha de la cámara, y a la vez debutando en ese tipo de lucha, aunque la celebración fue amargada por Sheamus, ya que entró a atacarlo, señal de que Sheamus sería el retador para Daniel Bryan en WrestleMania 28, donde comenzaba un feudo entre ellos, pues Sheamus siendo el ganador del Royal Rumble del 2012, por eso tendría esa lucha con Daniel Bryan por el título mundial, donde era muy llamativo el combate, ya que posteriormente habían luchado en el WrestleMania pasado. Esta vez de nuevo se encuentran, y por un título máximo, lo cual terminó siendo medio cagada esa lucha en WrestleMania. Para empezar, fue la lucha que abrió WrestleMania, y la lucha duró 18 segundos, y para acabarla, fue Sheamus el quien salió con la victoria, así Daniel Bryan perdiendo el título mundial, y todo fue porque Bryan se había distraído con el beso que le dio AJ Lee, cuando había empezado el combate. Bueno, eso fue muy controversial, que para muchos cagaron a Bryan de cierta manera. Bryan le echó la culpa a AJ Lee por haber perdido en WrestleMania, donde ahí terminaría ese noviazgo. Bryan continuaría su feudo contra Sheamus, para el evento de Extreme Rules, teniendo su revancha, en un combate de 2 de 3 caídas, las cual fue muy bueno ese combate, pero terminó perdiendo Bryan, donde acabaría su rivalidad con Sheamus, pero empezaría con otra más buena, donde Bryan consigue ser retador al campeonato de la WWE, y empezado el feudo en ese entonces campeón CM Punk, dos amigos de 10 años, y que ambos habían luchado alguna vez, se reencontraban a luchar por el título máximo de la WWE, en el evento de Over the Limit, otro gran combate de parte de Bryan y Punk, aunque al final terminó ganando CM Punk. De ahí seguiría el feudo, donde en algunos spots meterían a Kane, lo que provocaron que Kane entrara en el feudo, llevando que en el evento de No Way Out, fuera una triple amenaza por el campeonato, en la cual Bryan terminó por perder, donde retuvo CM Punk. Bryan le ganaría a CM Punk
Punk y Kane en un Raw, lucha no titular, pero por esa victoria consigue una oportunidad más al campeonato, en el evento de Money in the Bank, donde su exnovia, AJ Lee, sería la referee especial para la lucha, y hubo un excelente storyline, ya que AJ Lee estaba detrás de CM Punk pero este no le hacía caso, pero Bryan intentaba recuperarla, para que estuviera a favor de él para ganar, aún así no logró conquistarla, y terminó perdiendo el combate, de ahí terminaría el fuego con CM Punk. Daniel Bryan seguía con el storyline de recuperar a AJ Lee, comprometiéndose ambos, y que en el episodio 1000 de Raw, se iban a casar, pero AJ Lee terminó por aceptar ser gerente general de Raw, donde no se casó con Bryan, siendo una burla en ese spot. Más adelante sería de nuevo burla, cuando discutía con La Roca, y recibiendo el abismo rocalloso, supuestamente en el personaje de Bryan, era una persona sin pensamientos estables, volviéndose loco, y empezando con el movimiento del no, se llevaría un feudo con Kane, donde en el evento de SummerSlam, Bryan terminó ganando. Aún así Bryan sería utilizado para varios spots con Kane, donde iban a clases del manejo de la ira, y todo ese rollo si muchos pueden recordar, donde al final hicieron que ambos formaran un tag team, donde en el evento de Night of Champions, logran conquistar los campeonatos en pareja de WWE, al derrotar a Kofi Kingston y al Negro de la Mentira, y en ese tiempo estaba de moda, que ambos se abrazaran al final de cada combate, así naciendo el equipo Hell No. Tuvieron un gran reinado como campeones, donde habían levantado la división en parejas, y dando prestigio a los títulos, retuvieron contra Sandow y Cody Rhodes en el evento de Hell in a Cell, en un show de NXT, y en Survivor participó en el equipo de Mick Foley, contra el equipo de Ziggler, el cual fue eliminado. El equipo Hell No sería atacado por The Chill, donde provocó un feudo entre Hell No contra The Chill, y se terminó en un combate en el evento de TLC, en lucha de mesas, escaleras, y sillas, de equipos, y una lucha que por primera vez se veía en ese estilo, pero para Bryan, terminó por perder, el cual fue el quien le hicieron el conteo. A inicios del 2012 empezaría el feudo de nuevo contra Sandow y Cody Rhodes, donde defenderían los títulos en pareja en Royal Rumble, donde el equipo Hell No retuvieron, y en esa noche Bryan participa en la batalla real, donde eliminó a su compañero Kane, pero fue lanzado fuera del ring, cayendo a los brazos de Kane, pero Kane lo tira al piso siendo eliminado. Empezarían los roces entre Bryan y Kane, y más cuando ambos participaron en la lucha de la cámara de eliminación, para sacar al retador al título mundial para WrestleMania, el cual Bryan fue eliminado por Henry. Bryan y Kane dejarían sus roces, por empezar un feudo con Dolph Ziggler, y el Negro Langston, donde defenderían sus títulos contra ellos, en WrestleMania 29, los cuales salió vencedor el equipo Hell No, así Bryan saliendo en su tercer WrestleMania, y su primera victoria en un WrestleMania. El equipo Hell No retomaría su feudo contra The Chill, cuando salieron a defender al Undertaker, y es momento chistoso donde Bryan se unió con el movimiento del puño con el enterrador y Kane. El equipo Hell No defenderían los títulos contra Seth Rollins y Roman Reigns, en el evento de Extreme Rules, donde finalmente Bryan y Kane perdieron los campeonatos en pareja. Lograron bastante tiempo como campeones, de ahí se separaría el equipo Hell No, donde Bryan tendría su revancha a los títulos en pareja, pero su pareja siendo Randy Orton, en el evento de Payback, pero terminó perdiendo, teniendo roces con Orton, lo cual tuvieron un pequeño feudo en las semanas de Raw, donde tuvieron luchas muy buenas, y al final terminaría ganando Daniel Bryan, así logrando ser más respetado y volviéndose más agresivo. Bryan participaría en el Money in the Bank Ladder Match, All Stars, por el maletín rojo. Totne estaría a punto de ganar, si no fuera por la intervención de Curtis Axel, donde el maletín lo ganaría Randy Orton en esa noche, pero ahí no terminaría todo para Bryan, ya que Bryan fue escogido para ser el retador al título de la WWE, en el evento de SummerSlam, escogido por el mismo campeón en ese tiempo, John Cena. En esos tiempos Bryan tenía al público de su lado, y el movimiento del Yes. Empezaría un storyline, donde Mr. McMahon no le parecía la imagen de Bryan, la barba y todo eso, lo cual no era bueno para que fuese un retador al título máximo, para un evento central. Aún así nunca le quitaron la barba. Triple H llegó a ser el referee especial para esa lucha, donde sorpresivamente Bryan logró ganarle a John Cena, convirtiéndose por primera vez campeón de la WWE, pero su momento sería empañado cuando Triple H lo traiciona, dándole el pedigrí, y Randy Orton canjeó su maletín, así Orton ganando el campeonato de la WWE, y Bryan teniendo minutos de reinado. Otro momento que dejaba controversias, de ahí cada vez más sería querido Bryan, y Orton pasando al mando Hell, donde Bryan empezó un feudo con Randy Orton, y la autoridad, los cuales eran Triple H y Stephanie McMahon, donde el evento de Night of Champions, Bryan lograba ganarle
a Randy Orton, consiguiendo por segunda vez el campeonato de WWE, pero en la noche siguiente en Raw, Triple H se lo quitaría, por supuesto sospechosismo en el conteo que realizó el referee. Cuando Bryan ganó, entonces se haría otro combate entre Orton y Bryan, en el evento de Battleground, por el vacante del título de la WWE, en donde esa lucha terminó sin resultado, por la intervención del Big Show, atacando a ambos, y los referees, y por esos motivos se llevaría a cabo de nuevo la lucha entre Orton y Bryan, pero dentro de la celda infernal, ya que el siguiente evento era Hell in a Cell, donde el referee especial sería Shawn Michaels, el cual era supuesto entrenador de Daniel Bryan en sus comienzos, y durante el combate se vio la intervención de Triple H, pero Bryan lo había atacado. Por esos motivos, Michaels le da su patada biónica a Bryan, donde hizo ganar a Orton, llevándose el título de la WWE, y Bryan una vez más siendo víctima de la autoridad, donde ahí terminaría su feudo con Orton y de la autoridad. En la noche siguiente en Raw, que sería atacado por la familia White, empezando un feudo con los Whites, ya que Bryan se unió a CM Punk, igual siendo víctima del ataque a los Whites, donde el evento de Survivor Series, se enfrentarían a Eric Rowan y Luke Harper, en un combate en parejas, donde los mejores amigos, terminaron por ganar el combate ante los Whites, pero Bryan continuaría el feudo contra ellos, donde en el evento de TLC, terminó en un combate en desventaja 3 contra 1, Bryan contra la familia White, y por la mayoría numérica, los Whites salen con la victoria. El feudo aún se alargaba más, donde Bryan lucharía contra los Whites de nuevo en el último Raw del año, venciendo a Eric Rowan, a Luke Harper, y a Bray Wyatt por descalificación, donde Bryan se unió a la familia White, dando una sorpresa para todos sus fanáticos, supuestamente volviéndose Heel Bryan. En el 2014, en este año en curso, Bryan aparecería con la familia White en varios combates en equipo, pero siempre perdían. Bray Wyatt haría equipo con Bryan, pero perdieron contra los Usos, buscaría una revancha dentro de una jaula de acero, pero los Usos salieron con la victoria, donde la familia White castigaría a Bryan por no hacer un buen trabajo. En eso Bryan se revela, y atacó a la familia White, volviendo al Daniel Bryan que todos conocen, así que no duró su supuesto cambios Heel, dando más impacto Bryan con los fanáticos. Al fin Bryan lucharía contra Bray Wyatt en el evento de Royal Rumble, una buena lucha que dieron ambos, pero la victoria fue para Bray Wyatt, en una buena forma. Ahí terminaría la rivalidad, donde Bryan después conseguiría la oportunidad de entrar a la cámara de eliminación, por el campeonato de WWE Mundial Pesado, donde en la lucha eliminó a Christian, y quedando al último contra Randy Orton, pero fue derrotado, por la intervención de Kane, el cual hizo ganar a Orton. Muchos esperaban a Bryan al fin ganador, pero bueno, hicieron más cosas para Bryan en su camino hacia WrestleMania. De ahí de nuevo Bryan empezaría su feudo con la autoridad, donde Bryan retaría a Triple H en un combate para WrestleMania 30. Muchos sabrán todo lo que pasó en esa rivalidad, como en donde si Bryan ganaba la lucha, sería incluido en el combate por el título de WWE Mundial Pesado, en esa misma noche de WrestleMania. Pues lo que muchos esperaban, Bryan le ganó a Triple H, pero su celebración no lo haría, ya que fue atacado por Triple H, para asegurarse que no saliera en el evento central, pero Bryan sí logra recuperarse, contra Randy Orton y Batista, por el título máximo. Literalmente Bryan, aparte de que estaba lastimado, tenía que lidiar con la unión entre Batista y Orton, y la intervención de Triple H, en la cual Bryan saca poderes de resistencia, y hace rendir a Batista, donde logra su victoria en WrestleMania 30, ganando al fin el campeonato de WWE Mundial Pesado, en un WrestleMania histórico, y la lucha más importante para él en toda su carrera, siendo su cuarto WrestleMania, pero siendo estelarista, ganando los títulos máximos, y como saben su celebración fue al estilo Chris Benoit, algo muy curioso. Bryan debía defender su campeonato ante Triple H en el Raw siguiente, pero antes de eso fue atacado por Orton y Batista, pero The Shield salió a defensa de Bryan atacando a Triple H, Batista, Kane y Orton. Bueno, de ahí el feudo con Triple H terminaría, y también lo que era de Batista y Orton. Bryan empezaría un feudo con Kane, después de que este lo atacara de una manera muy buena, para que supuestamente estuviera una semana sin aparecer, pero más bien fue porque el padre de Daniel Bryan había fallecido, en esa misma noche donde fue atacado Bryan, y en el evento de Extreme Rules se pactó el combate entre Bryan contra Kane, en una de reglas extremas, donde fue lo más reciente, y un combate muy a los extremos de parte de ambos. Realmente Bryan se la rifó en todo. Bryan sale vencedor en ese combate, reteniendo de una manera digna el campeonato de WWE Mundial Pesado, pero al parecer ese feudo seguirá para el evento de Payback, donde llegamos en el presente actual, donde Bryan aún es el campeón, y actualmente como ahora empezó la era de la realidad,
verdad, Daniel Bryan es una de sus principales caras para esta nueva era, así que es muy predecible que Bryan tenga un largo reinado como campeón, o hasta SummerSlam, pero lo que hace que Bryan esté en el centro de atención, son por los fanáticos, que siempre están con él, y han crecido bastante. Ya ni Cena fue querido a Idol, ni otro luchador popular de la WWE, Bryan agarró un carisma tremendo, y pues la verdad por todo lo que tuvo que pasar, tal vez sea bien merecida, al fin triunfando en lo que él siempre quiso. Este ha sido todo mi análisis a la carrera de Daniel Bryan, en WWE, ya que les dije toda su trayectoria, dándole mis puntos de vista, y cómo se fue desarrollando este personaje de Danielito Bryan. Bueno, espero les haya gustado, y que no les haya afectado tanto tiempo que alargue este video lol. Ya saben, recuerden darle like a mi página de Facebook, y sígueme en Twitter, ya que apenas voy empezando con eso de los tweets. Mando saludo a mi buen amigo Jesús Romero, como Alejandra Zúñiga, y más amigos que siempre checan mi página de Face. Saludos a todos culeros, y hasta aquí fue todo de mi parte, así que los espero en otro video mío, y traerles más temas interesantes. Igual recuerden comentar, puntuar, y suscribirse. Soy Loco Cenation, adiós.